los tres. Un mensaje, una lección dirigida tanto a sus enemigos como a la sociedad. La violencia no era un subproducto de sus operaciones, sino la herramienta principal de una organización que buscaba la hegemonía total. Lo que sigue son 3 de los hechos más perturbadores que definieron su legado monstruoso. Un legado que recién terminó el 22 de febrero de 2026, cuando el ejército mexicano lo abatió en una cabaña de Tapalpa, en Jalisco. Hecho número 1. El helicóptero derribado. El día en que el Cártel Jalisco declaró la guerra al Estado. Para entender lo que ocurrió el 1 de mayo de 2015 en Villa Purificación, Jalisco, hay que entender primero la lógica de El Mencho. Nunca retroceder. Nunca mostrar debilidad. Nunca dejar que el Estado creyera que tenía ventaja. Este principio convirtió un operativo de captura en uno de los actos más audaces y aterradores que organización criminal alguna había perpetrado en México durante décadas. Las fuerzas federales habían obtenido inteligencia sobre su paradero. Helicópteros militares sobrevolaron la sierra. Era una trampa, creían los soldados. En realidad, era una emboscada. Aquel 1 de mayo de 2015, con un lanzacohetes, integrantes del cártel derribaron un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana en Villa Purificación. 11 militares y 2 policías federales murieron. El estruendo del impacto retumbó en las montañas jaliscienses como un trueno de otro mundo. La aeronave se desplomó en llamas sobre la vegetación. Los que lograron salir vivos del fuselaje en llamas fueron recibidos con fuego cruzado desde las laderas. El oficial Iván Morales Corrales sobrevivió con quemaduras en el 70% de su cuerpo. Fue condecorado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Su cuerpo era un mapa del infierno que había atravesado. Años después, su historia tendría un desenlace que resume la crueldad sin fondo de la organización.
Morales se convertiría en testigo clave en el juicio contra Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo del capo en Estados Unidos. El 1 de mayo de 2025, exactamente 10 años después del ataque al helicóptero, fue ejecutado en Temixco, Morelos. La firma del Cártel Jalisco Nueva Generación no se perdona, no se olvida, no importa cuántos años pasen. El ataque fue atribuido directamente a El Menchito, quien ordenó la operación para proteger a su padre. Pero la autoría intelectual última, la decisión de responder con un lanzacohetes a un helicóptero del Estado mexicano, revelaba la mentalidad de quien comandaba desde las sombras. Este no era un cártel que evitaba la confrontación. Era una organización que la provocaba, que la celebraba, que la usaba como publicidad. El derribo del Cougar no fue solo un crimen de guerra, fue una declaración de principios. Aquí manda el Mencho. Ni el cielo es territorio seguro. El impacto geopolítico fue inmediato. Washington elevó la recompensa por información que condujera a la captura del líder del cártel. Las agencias de inteligencia de ambos países comenzaron a tratarlo no solo como narcotraficante, sino como amenaza a la seguridad nacional. Su organización había demostrado la capacidad del grupo para golpear en el corazón político del país, a plena luz del día. Hecho número 2. El teatro de la muerte. Violencia como arma psicológica. Si te está gustando este contenido, por favor suscríbete y comparte el video. Si el derribo del helicóptero fue la declaración de guerra contra el Estado, lo que el Mencho construyó en paralelo fue algo quizás más perturbador aún. Un sistema de terror diseñado para paralizar a la sociedad desde adentro. No bastaba con matar. Había que aterrorizar. La violencia como comunicación. La muerte como campaña de relaciones públicas. Con los años, la escalada fue constante. El arsenal del Cártel Jalisco incorporó herramientas de tortura activas en el campo de batalla.
como el uso de lanzallamas contra enemigos vivos. Esta técnica buscaba infligir el máximo sufrimiento posible antes del deceso, sirviendo como advertencia visual para los grupos enemigos. Hablar de esto no es un morbo, es documentar una metodología que tenía objetivos concretos. La brutalidad se extendía a la exhibición pública de los cuerpos, que a menudo eran colgados de puentes o abandonados en plazas principales con mensajes de advertencia. El objetivo era enviar una señal clara. Cualquier resistencia al avance del Cártel Jalisco Nueva Generación resultaría en una muerte lenta y agonizante. Pero quizás el aspecto más perturbador de todo este sistema no era lo que le hacían a los enemigos, sino lo que le hacían a los propios. Esta práctica formaba parte de una pedagogía del terror que buscaba crear guerreros insensibles al dolor ajeno. La brutalidad interna permitía al Mencho asegurar que sus hombres no dudarían al recibir las órdenes más atroces contra grupos rivales o autoridades federales. Los informes de inteligencia estadounidense describían casas de seguridad, donde las víctimas pasaban días antes de que sus restos fueran descartados. Los testimonios de personas que escaparon de zonas bajo control del cártel pintaban comunidades enteras viviendo bajo un régimen de terror cotidiano. Toques de queda impuestos por sicarios, cobros de piso a pequeños comerciantes, reclutamiento forzado de jóvenes. Su expansión violenta incluyó el reclutamiento de menores, niños convertidos en sicarios, adolescentes arrancados de sus casas para servir en las filas de un ejército de sombras. Hecho número 3. El día que dispararon al corazón del Estado. Eran las 6 de la mañana del 26 de junio de 2020. En Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García, viajaba en su camioneta blindada. Lo que ocurrió en los siguientes minutos sacudió al país hasta los cimientos. Un convoy del Cártel Jalisco usó rifles Barrett calibre .50 y granadas. La camioneta recibió 400 impactos. Un miembro de la escolta murió. García sobrevivió, herido. Las imágenes de su vehículo, convertido literalmente en un colador de metal retorcido, recorrieron el mundo. Aquello no era un ajuste de cuentas entre bandas en una ciudad de provincia. Era un atentado contra uno de los funcionarios de seguridad más importantes del país. En pleno corazón de la capital, en una zona rodeada de embajadas y residencias de élite. El mensaje era inconfundible. Nadie está a salvo. Ni en la Ciudad de México, ni en Lomas de Chapultepec, ni siendo el jefe de la policía capitalina. Las investigaciones posteriores revelaron la arquitectura criminal detrás del ataque. Los implicados, el Bart, el Yeye y el Dedos, se habían entrenado en un rancho de Jalisco con un instructor colombiano conocido como el Primo. El coordinador del operativo, Armando, el patrón,
confirmó desde Lindavista que se trataba de un encargo directo del señor el Mencho. Los reclutas viajaron a Guadalajara y Ciudad Guzmán para recibir adiestramiento junto a guatemaltecos y salvadoreños. El alcance internacional del entrenamiento era revelador. El cártel no operaba solo en México. Era una organización transnacional con redes de personas especializado en varios países. Un ejército privado con instrucción de élite, financiado con miles de millones de dólares provenientes del tráfico de drogas. García sobrevivió. Años después, en una vuelta siniestra del destino, se convertiría en secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. Y sería uno de los articuladores del operativo que finalmente puso fin a la vida del Mencho en Tapalpa, en febrero de 2026. La historia a veces tiene una justicia tan lenta como contundente. El operativo que derivó en la muerte de Oseguera Cervantes tuvo lugar en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco. Las fuerzas federales dieron con el cabecilla gracias al seguimiento de un círculo más íntimo, precisamente por un traslado de su pareja sentimental. Integrantes del cártel atacaron a los militares con armamento pesado, incluidos lanzacohetes. Las fuerzas federales repelieron la agresión abatiendo a 8 miembros del grupo criminal y capturaron al Mencho entre la maleza de una zona boscosa colindante. Resultó herido durante el enfrentamiento y falleció durante un traslado aéreo a la Ciudad de México. Murió como había vivido, rodeado de violencia, en la sierra, corriendo de los soldados que por fin lo alcanzaron. Fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue durante años uno de los hombres y eso, quizás, es lo más perturbador de todo. Cabe mencionar que las fuentes de este relato incluyen investigaciones judiciales, reportes de inteligencia en México, Estados Unidos y cobertura periodística de diferentes medios. Gracias por escucharme. Gracias por tu maravilloso like. Recuerda suscribirte si es que no lo has hecho, porque tú y yo tenemos una cita muy pronto, justo
Al caer la noche.